Muy bien, estábamos viendo entonces técnicas de recuperación, ¿no? Que se tienen que aplicar las, cuando transacciones son interrumpidas debido a algún corte de energía, falla de software, de hardware o lo que fuere. Entonces habíamos visto que básicamente el proceso de recuperación consiste en llevar la base de datos a un estado inconsistente, perdón, a un estado consistente. Porque si es que ha habido una falla, la base de datos quedaría en este estado intermedio, que es un estado incorrecto. Entonces, tenemos que básicamente o deshacer para ir al estado inicial o rehacer para ir al estado final y no dejar la base de datos con información inconsistente. ¿Tienen alguna duda atrás, chicos? ¿Alguna duda? Ya. Entonces, todos los procesos de las técnicas de recuperación se basan en guardar un respaldo de este estado inicial y si es que hay alguna falla pueden deshacer. Si es que tuvieran las operaciones de adelante, también podrían rehacer. Básicamente esas son las técnicas de recuperación. Eh, Vamos a ver la técnica de lo que ya habíamos visto en la anterior clase en la modalidad modificar en diferido, ¿no? Perdón, sí, en diferido. Esa fue la que vimos. Modificación en diferido. ¿Qué sería modificar la base de datos? O sea, escribir todos los cambios solo en el archivo log, que es como el diario de la base de datos o la bitácora de la base de datos, y solo hacer los cambios en la base de datos cuando la transacción termina. Eso es lo que vimos la anterior clase. Por eso es que en esta modalidad, nuestro archivo log, habíamos dicho que podía tener transacciones como la verde, como la amarilla, que tiene precommit y tiene commit. ¿Qué significaría? ¿Qué ha pasado con esta transacción? Le pondré nomás mi barbijo. Y ha acabado y... ¿Qué? Pero la amarilla, a ver, fíjate, es la amarilla. Ya está el commit abajo. Quiere decir que esta transacción ha terminado. Acuérdense, cuando la transacción termina, colocamos el precommit y empezamos a recién hacer los cambios en la base de datos, ¿no? X cambia a 10, Y cambia a 20, Z cambia a 30 y cuando terminamos ponemos TI commit para que se sepa que esa transacción ya consolidó todo. Todos los cambios ya están en la base de datos. También tenemos transacciones como la verde. ¿Qué tendríamos que hacer con la verde? T2. Realizar los cambios, ¿no? Esta transacción ha terminado porque tiene el registro precommit, pero justo ha habido el corte de energía y no se han llegado a hacer los cambios en la base de datos. Entonces, hay que rehacer esta transacción cambiando todas estas áreas al nuevo valor. Por eso es que en el proceso de recuperación, el estado de, o sea, las áreas que modificó la transacción verde cambian al nuevo estado, ¿no? Pasan al estado final. ¿Y qué tenemos que hacer con la transacción celeste? Nada, porque es una transacción que fue interrumpida, pero no llegó a terminar, entonces no tengo cómo terminarla, pero como todo yo lo hice en borrador, no hice en la base de datos, no pasa nada, la base de datos está intacta, está en el estado inicial, ¿no? Esa era la modalidad en diferido. Entonces recordemos que en esta modalidad, ¿me están escuchando con el barbijo? Es que les cuento que sigo resfriada. Sigo resfriada, pero ya me pareció fatal no venir. Entonces, ¿me escuchan, no? ¿Cómo lo dijo? Entonces, vamos a ver el algoritmo detallado. Este es el algoritmo a grosso modo que ya vimos la anterior clase, que básicamente tenemos que, en esta modalidad no deshacemos nada, no es necesario, pero sí tenemos que rehacer. Y rehacer significa poner el ítem
el área de la base de datos en el nuevo valor, pero ¿de qué transacciones? De las que tienen pre-commit y no tienen commit, como es el caso de la transacción verde, ¿no? Tiene el pre-commit, pero no tiene el commit, esa es la que tenemos que rehacer. El algoritmo detallado, primero tenemos que identificar qué transacciones tenemos que deshacer y iniciamos eso en vacío y ahora recorremos todo el archivo log buscando registros pre-commit. Cada vez que nos encontramos con un pre-commit, añadimos esa transacción a nuestra lista de transacciones a rehacer. Es una candidata a rehacer. Pero si más adelante encontramos el commit, entonces quitamos esa transacción de la lista de transacciones a rehacer. De modo que cuando salimos de este ciclo, en la lista, en este conjunto de transacciones a rehacer, vamos a tener todas las transacciones que han terminado, pero que no se han realizado los cambios en la base de datos, o sea, son las transacciones que tenemos que rehacer. Y entonces empezamos a rehacer. Otra vez vamos a recorrer el archivo log de principio a fin. Y mientras tengamos transacciones a rehacer, y no hayamos llegado al final del archivo log, buscamos registros que tengan esta forma, que correspondan a transacciones que están en la lista de transacciones a rehacer. ¿Y qué hacemos con estos registros? Agarramos el X y cambiamos al nuevo valor en la base de datos, ¿no? Hacemos el cambio en la base de datos. Si nos encontramos con un pre-commit y corresponde a una transacción que está en la lista de transacciones a rehacer, quiere decir que esa transacción ya la rehicimos, ya terminamos de rehacerla. Entonces la tenemos que quitar de la lista de transacciones a rehacer y escribir en el archivo log ti commit. Y listo, ¿no? Con esto terminamos de rehacer. No sé si tienen alguna pregunta en esta modalidad. Ya, vayamos ahora a la siguiente modalidad. La siguiente modalidad es como ver los partidos en vivo y en directo. Como en el Mundial van a ver en vivo y en directo. Creo que a las 6 de la mañana son, ¿no? Los partidos. ¿9? 9 de la mañana, ni siquiera tienen que madrugar. Ah, 8 o 10. Casi 3 ah, partidos que va por día. por día. 3 o 4 partidos por día. Ah, por ejemplo, los que cuando no tengan clases conmigo los van a poder ver en vivo y en directo. Cuando tengan clases los van a tener que ver en diferido, ¿no? Ya, entonces aquí en esta modalidad es como ver el partido en vivo y en directo, o sea, modificamos la base de datos de inmediato. Entonces, ¿cómo funciona esto? Se graban las modificaciones en el archivo log y también en la base de datos, ¿no? Mientras la transacción está activa. Entonces, cuando la transacción se inicia, escribimos en el archivo log TI start. Cuando la transacción escribe, escribimos en el archivo log el registro con el nuevo valor, el antiguo y el nuevo valor, que vendría a ser el respaldo, e inmediatamente hacemos el cambio en la base de datos. O sea que estamos registrando en la base de datos en el momento. Y cuando la transacción termina, escribimos en el archivo log TI commit. Fíjense que en esta modalidad ya no tenemos el registro TI precommit, porque no tendría sentido, ¿no es cierto? Porque cuando la transacción termina, todo ya está en la base de datos, no habría que hacer nada, ya está confirmado. Por eso es que no tenemos el registro pre-commit. Entonces, nuestro archivo log sería algo así. Fíjense, digamos que ocurre una falla y nos encontramos con este archivo log. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué podríamos decir del registro T1? ¿Qué tendríamos que hacer, perdón, con la transacción T1? No tendríamos que hacer nada, nada, exacto. La transacción T1, que es la amarilla, ha terminado con éxito. Por tanto, con esta transacción no tenemos que hacer nada. Todos los cambios que ha hecho ya están en la base de datos. Si se fijan, X10, Y20, Z30, X10, Y20,
Z30. Ya hizo todos los cambios en la base de datos y como ha terminado está todo perfecto. Este es el estado de la base de datos que nos vamos a encontrar después de la falla. Cuando hablamos que nos vamos a encontrar, me estoy refiriendo a nosotros, gestores de bases de datos, digamos, ¿no? Al programa. ¿Qué tendríamos que hacer con la transacción verde? Nada, porque es una transacción que ha terminado. Entonces, todo lo que ha hecho en la base de datos ya está consolidado. Ya tenemos a 77, B11, a 77, B11. ¿Qué tenemos que hacer con la transacción T3? Deshacer. Porque es esta transacción celeste, ¿no? Es una transacción que eh, no ha llegado a terminar, pero todos los cambios que ha hecho esta transacción ya están en la base de datos. Entonces aquí tengo U99 y B55. O sea que la base de datos está con información inconsistente en estas áreas. Entonces, el proceso de recuperación es deshacer la transacción T3 en este ejemplo. Y deshacer significaría escribir en la base de datos los antiguos valores, ¿no? Entonces B cambia a 5, U cambia a 4. Esa es la modalidad de modificación de la base de datos de inmediato. Fíjense que en esta modalidad, a diferencia de la anterior, ya no tenemos que rehacer. Ya el proceso de rehacer es, es automático, no tenemos que hacer eso, pero sí tenemos que deshacer, ¿no? Veamos el algoritmo a grosso modo. Rehacer, no tenemos que rehacer nada. Pero deshacer, tenemos que deshacer colocando el área en el antiguo valor de aquellas transacciones que tienen el TI start en el archivo log, pero no tienen el commit, que justamente es el ejemplo de la transacción celeste, ¿no? Tienen el start, pero no tienen el commit. ¿Está claro? No sé si hay alguna pregunta. No sé si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Perfecto. Veremos el algoritmo detallado. Como en el anterior caso, vamos a identificar las transacciones a deshacer en este caso. N es la cantidad, vamos a suponer que N es la cantidad de registros en el archivo log y vamos a recorrer el archivo de principio a fin buscando. Si me encuentro con un registro TI start, quiere decir que esta transacción es una candidata a deshacerse. La aumento en mi lista de transacciones a deshacer. Pero si más adelante me encuentro con un TI commit, quiere decir que no la tendría que deshacer porque ha terminado con éxito, entonces quito la transacción de mi lista de transacciones a deshacer, ¿no? Cuando salgo de este ciclo, ya tengo identificadas qué transacciones tengo que deshacer. Y ahora empiezo el proceso de deshacer. Tengo que, ¿cómo sé cuándo termino de deshacer? Cuando mi lista de transacciones a deshacer es vacía. Entonces, mientras sea diferente, mientras tenga transacciones a deshacer, busco registros que tengan esta forma, pero que pertenezcan a transacciones que pertenecen a la lista de transacciones a deshacer. Y escribimos en la base de datos el antiguo valor. Fíjense que estoy recorriendo el archivo del final hacia abajo porque ahora estoy deshaciendo. Entonces voy a moverme así, ¿no? Deshaciendo. Si me encuentro con un TI start y esa transacción TI está en mi lista de transacciones a deshacer, quiere decir que terminé de deshacerla. Entonces la quito de la lista porque ya terminé. Y escribo al final del archivo log TI rollback para que se sepa que esa transacción ya se deshizo. ¿Y cuando hay concurrencia se procede igual? Es lo mismo. Cuando hay concurrencia, las técnicas de control de concurrencia van a evitar que hayan concurrencias, van a esperar, qué sé yo, entonces no va a haber problema. Ya es exactamente lo mismo. Fíjense que aquí deberíamos poner si log subí igual ti commit o ti rollback.
Entonces no necesitamos deshacer nada. Esos detallitos hay que aumentar aquí, ¿no? Aquí nos faltaría, porque una transacción podría haber terminado normalmente con el rollback. Entonces, ¿para qué la voy a volver a deshacer? Entonces, como esto es, vamos a aumentar aquí. Eh, aquí le pondremos si log subti igual commit or ti rollback. Entonces la quitamos de la lista de transacciones a rehacer porque ha terminado por la vía normal, ¿no? ¿Ya? Listo. No sé si tienen alguna pregunta de esta técnica. Ya, vayamos ahora a la siguiente técnica. La técnica que vamos a ver ahora es la más usada. De hecho, es usada por SQL Server. Esta es la técnica de checkpoints. La técnica de checkpoint es un equilibrio, ni en vivo ni en directo ni en diferido, sino cada cierto tiempo. Entonces ¿qué es lo que pasa acá? Cada vez que una transacción escribe en la base de datos, hace una escritura, solo escribo en el archivo log. Escribo en el archivo log, log. Aquí está mi base de datos. Y mi base de datos está intacta. Aquí puede ser que las transacciones terminen, hayan transacciones que hayan terminado, qué sé yo, pero yo no toco la base de datos hasta cierto tiempo. Cada cierto tiempo, que es el checkpoint, yo agarro y todo lo que se ha hecho acá lo escribo en la base de datos. Y, y sigo escribiendo todo en el archivo log sin tocar mi base de datos. Entonces, este es el punto de chequeo o checkpoint. Entonces, yo sé, bueno, todo este es mi archivo log, ¿no es cierto? Sé que todo esto ya está en la base de datos. Se escribió en la base de datos. Pero lo que está de aquí para adelante no se escribió en la base de datos. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces nosotros podemos tener, vamos a hacer mejor acá, una pizarrita. Les voy a mostrar mejor un ejemplo del archivo log para que se ubiquen primero. El archivo log en esta modalidad sería algo así. Sería algo así. Fíjense que vamos a tener un registro adicional, además de los que teníamos, que es el registro checkpoint. Este registro checkpoint indica que todo lo que se hizo hasta aquí ya está en la base de datos. Pero lo que se hizo de aquí para adelante no está en la base de datos. Fíjense que podemos tener transacciones que hayan empezado antes del checkpoint, hayan terminado, perdón, antes de ese checkpoint. Hayan transacciones que hayan terminado después del checkpoint. Pero la cosa es que aunque hayan terminado, no me interesa a mí cuando una transacción termina o no, sino me interesa que transcurra el tiempo, ¿no? Entonces, cada X tiempo, checkpoint, hago mis cambios en la base de datos. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una cosa así. Digamos que aquí tenemos el checkpoint y aquí está la falla.
ha habido un corte de energía, qué sé yo. Todo esto es lo que hemos hecho en el archivo log, ¿no es cierto? Todo esto está en el archivo log. Y sabemos que esta partecita está en la base de datos. Entonces, nosotros podemos tener transacciones que han empezado antes y han terminado antes del checkpoint. A esta le vamos a llamar T1. Podemos tener transacciones que han empezado antes y han terminado después del checkpoint. A esta la podemos llamar T2. Podemos tener transacciones que han empezado antes y no han terminado, han sido interrumpidas por la falla. La vamos a llamar T3. Podemos tener transacciones que han empezado después de la falla, del checkpoint, y han terminado antes de la falla. Y podemos tener transacciones como esta que han empezado después y no han terminado. Entonces aquí están todas las posibilidades, ¿o hay alguna otra posibilidad? Están todas. ¿Qué tendríamos que hacer con transacciones? Ahora tenemos que, el proceso de recuperación es rehacer o deshacer. Ha habido un corte de energía y entonces nosotros nos encontramos con este escenario. ¿Qué tendríamos que hacer con todo? Sí. Una posibilidad no sería que por ejemplo, una transacción tendría que hacer un P6 después de la falla de la inicial. De la falla de... Ah, ya, claro, habría esa posibilidad, pero yo tengo que usar mi archivo log. Entonces, mi archivo log tiene hasta la falla, ¿no? Puede ser que haya habido la intención de hacer, pero escapa de mi control, ¿no? Yo tengo mi archivo log y este es mi archivo log. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer con T1? Así. No sabía, Perfecto. Con T1 no tenemos que hacer nada porque esta ha terminado y todo lo que todos los cambios que ha hecho ya están en la base de datos. ¿Qué tendríamos que hacer con T2? ¿Nada? ¿Seguro? Ay, voy a hacerla más grandecita, ¿ya? ¿Qué tendría que hacer con T2? Hacer lo que falta. Rehacer lo que falta. Exacto. Tendría que rehacer, pero solamente esta partecita. Rehacer. Porque es una transacción que sí ha terminado, pero hay cosas pendientes por hacer, ¿no? Que todavía no se han guardado en la base de datos. ¿Qué tendría que hacer con T3? Deshacer. ¿Qué parte tengo que deshacer? Antes del checkpoint, así, ¿no? Todo lo que hizo después del checkpoint no está en la base de datos, no pasó nada, no tocó la base de datos. Pero los cambios que hizo antes sí están en la base de datos, entonces tengo que deshacer esta parte. Lo que está después no tengo que hacer, no tengo que tocar porque no se escribió en la base de datos. Sí, está en el archivo log, pero no me interesa, porque no me interesa recuperar, si la transacción ha sido interrumpida, lo único que me interesa a mí es volver al estado inicial. ¿Mm? No tengo manera de llevar al estado final. Con la T2 sí podía llevar al estado final porque terminó, pero la transacción T3 no terminó. Entonces tengo que volver al estado inicial. Lo único que me interesa es dejar la base de datos consistente, que no queden estados inconsistentes, sin estados intermedios, ¿no? ¿Qué tengo que hacer con la transacción T4? Rehacer, muy bien, enterita. Porque es una transacción que se ejecutó, terminó, pero los cambios no se hicieron en la base de datos. Entonces tengo que rehacerla. ¿Qué tengo que hacer con T5? Nada, porque todo lo que hizo no tocó la base de datos y hubo la falla. Ese es el algoritmo, ese es todo el algoritmo. Entonces, a ver, ¿cómo identificamos qué transacciones hay que rehacer?
sería las transacciones que no llegaron a la falla, pero están después del checkpoint. Ya, está muy bien, pero a ver, nos concentraremos en el checkpoint. Este checkpoint es nuestra referencia. A esta partecita del archivo log le vamos a llamar cp+, porque está después del checkpoint, ¿ya? Solo para entendernos mejor. Y a esta partecita de la base de datos le vamos a llamar cp-. Entonces, lo que está antes del checkpoint y lo que está después del checkpoint en el archivo log. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Ahora, en términos de CP+, CP-, a ver, ¿qué tendríamos que hacer? Hay que hacer todo lo que está haciendo. Sí, todo lo que está haciendo. Y a ver, primero, ¿cómo identificamos qué transacciones tenemos que rehacer? Cuando hay un precommit en la región CP, En realidad aquí no hay precommits. La única técnica que tiene precommit, el registro precommit, es la modalidad en diferido. Las que terminan después del checkpoint. Son las que terminan después del checkpoint. O sea, son las que tienen el commit en el CP+, si se fijan. Todas esas hay que rehacer, ¿no? Todas, porque hemos puesto acá todos los casos. Entonces, cualquier transacción que tenga el commit después del checkpoint hay que rehacer. ¿Pero qué hay que rehacer? Lo que está del checkpoint adelante. No tengo que rehacer lo que está antes. ¿Y cómo identifico qué transacciones hay que deshacer? Todas aquellas que terminan después de la falla. Todas que terminan después de la falla, pero esta también termina después de la falla. T5 también termina después de la falla. Las que entran de la base de datos y no terminan. Ya, en otras palabras, las que Están después, antes del checkpoint. Las que tienen el start antes del checkpoint, pero no tienen commit. Ay, me he equivocado de... pero no tienen commit, esta es. Han empezado antes del checkpoint, pero no tienen commit en ningún lugar del archivo log. Esas son las que hay que deshacer, ¿no? Porque fíjense, T1 también ha empezado antes del checkpoint, pero sí tiene commit. T2 ha empezado antes del checkpoint, pero sí tiene commit. Las que hay que deshacer son las que han empezado antes del checkpoint, pero no tienen commit en ninguna parte. ¿Qué parte tenemos que deshacer? Solamente del checkpoint hacia atrás. No tenemos que tocar lo que está después, porque eso no se grabó en la base de datos. Básicamente ese es el algoritmo. ¿Se entiende? Sí. Lo que se hace también se hace a partir Esperen, chicos, aquí hay una pregunta, todos callados. Ustedes han venido a charlar, creo, ahí. ¿En qué andan? Ya. A ver, fuerte, todos callados, si no, no lo vamos a escuchar. La transacción 2 termina después del checkpoint. Ajá. La parte que está en adelante hasta el checkpoint, esa parte solo se hace, ¿no? Que no se hace toda la transacción. No se rehace todo, exacto, muy bien. Solo se rehace la partecita que hemos marcado con amarillo. Lo que está antes ya está en la base de datos. Y rehacer significa escribir en la base de datos el nuevo valor. No se olvide, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces, veamos un ejemplo, a ver si me han entendido. Aquí está mi ejemplo. A ver, suponiendo que hubo un corte de luz y se tiene el siguiente archivo log.
Indicar cuál es el estado de la base de datos antes de que el DBMS aplique recuperación. ¿Cuál sería el estado de la base de datos? Antes del proceso de recuperación. ¿Cuánto vale A? 10. Ah, vale. A vale 10 porque ha cambiado. ¿Cuánto vale B? 20. ¿Cuánto vale C? Cambiaré de color. 10. ¿Cuánto vale H? ¿Cuánto vale I? ¿Cuánto vale D? 5. ¿Cuánto vale E? 9. ¿Cuánto vale F? 1. G, J, 8. Ese es el estado de la base de datos cuando vuelve la energía. Eso no quiere decir que ese estado sea correcto. Ahora tengo que aplicar un proceso de recuperación. Ahora veamos. ¿Qué tendría que hacer con la transacción T1? Nada, porque T1 terminó antes del checkpoint. Entonces todo está en la base de datos. ¿Qué tendría que hacer con T2? Rehacer. ¿Qué cosas tendría que rehacer? D tendría que rehacer esta parte. Voy a cambiar. Ya. Entonces tendría que ya. Tendría que rehacer. En realidad rehacer es solamente las escrituras, ¿ya? Pero voy a poner ahí el commit. ¿Qué tendría que hacer con T5? Tenemos que deshacer todo lo que está antes del checkpoint. Deshacer, deshacer, deshacer. ¿Qué tendríamos que hacer con T3, que es la celeste? Rehacerla entera. ¿Por qué? Esta transacción no ha terminado. O sea, ha terminado, perdón, pero los cambios no están en la base de datos. ¿Qué tendría que hacer con T4? Nada. Y están todas, ¿no? T1, T2. Ese es el algoritmo de recuperación. ¿Ya? ¿Cuál sería el estado de la base de datos después de recuperarla? ¿Cuánto tiene que valer A? Voy a marcar con un círculo rojo. Con un círculo rojo nomás vamos a marcar el estado final. ¿Cuánto valdría A? 10. ¿Cuánto valdría B? 20. C, H, 3. I, 7. D, E, F, 2. G, 1. J, ay, me encanta, me han entendido de película. ¿Está claro? Ya. Más 5 puntos a mí porque yo les he explicado. Ya. Ahora vamos a hacer el algoritmo de recuperación. ¿Cuál sería el algoritmo de recuperación a grosso modo? Tenemos que identificar transacciones a rehacer. ¿Cómo identificamos transacciones a rehacer? ¿Dónde tenemos que buscar? Acuérdense el dibujito. Tenemos que buscar después del checkpoint. ¿Qué tenemos que buscar? Commit. Entonces, T3 commit, sabemos que T3 hay que rehacer. T2 commit, sabemos que T2 tenemos que rehacer. Entonces, buscamos commit después del checkpoint.
Y esas son las transacciones que hay que rehacer. ¿Cómo identificamos transacciones que hay que deshacer? Muy bien, tienen start antes del checkpoint, pero no tienen commit. Por ejemplo, aquí T2 tiene su commit descartada. T1 empezó antes, pero tiene commit descartada. T5 empezó antes y no tiene commit. Entonces, T5 es una transacción a deshacer. ¿Ya? Veamos el algoritmo. Ante una falla, buscamos en el archivo log y en esta técnica tenemos que rehacer y deshacer, ¿no? ¿Qué vamos a rehacer? Los registros que están después del checkpoint. CP+, acuérdense, es lo que está del checkpoint adelante. Pero que pertenezcan a transacciones TI que tienen commit en el CP+. ¿Sí? ¿Cómo rehacemos? Escribiendo en la base de datos el nuevo valor. ¿Qué transacciones tenemos que deshacer? Transacciones que tienen start, pero no tienen commit en el archivo log, pero tienen el start en el CP-, ¿no? Antes del checkpoint. ¿Y cómo las deshacemos? Buscamos registros de esa transacción, de esas transacciones TI que tienen start en CP-, pero no tienen commit, y escribimos en la base de datos el antiguo valor. ¿Sí? Pero solamente deshacemos lo que está en el CP-, ¿no? Rehacemos lo que está en el CP+, deshacemos lo que está en el CP-. Veamos. Ah, no, ahora ustedes tienen que hacer el algoritmo detallado. Hasta ahí nomás ha llegado con el otro grupo, porque han llegado retarde. Y no participaban, estaban medio dormidos. No participaban como ustedes. Entonces, sí, yo también igual tengo que venir. Ya. Hagan el algoritmo entonces. Ojo, hemos hecho el algoritmo suponiendo un solo checkpoint, pero podrían haber varios checkpoints. Entonces, ahorita concéntrense en hacer el algoritmo usando un solo checkpoint, ese algoritmo detallado, como estos. Pero el último checkpoint es el que vale, ¿no? Porque si está hecho. Veremos después. Veremos después. Entonces, este es el algoritmo que quiero que hagan, este algoritmo detallado, identificar transacciones a deshacer, obviamente este es de la otra modalidad, ¿no? No les estoy mostrando el de la técnica de checkpoint, pero ya saben el algoritmo, hagan inspirándose en este, ¿ya? Traten de hacer, está resuelto en la diapositiva, pero no se pongan a ver porque si no, no van a entender. Traten ustedes de hacer y luego comparan y más bien corrigen si es que hay algún errorcillo, ¿ya? Entonces voy a dejar de grabar. ¿Tienen alguna duda los del Meet? ¿Todo claro en el Meet? Ya. Voy a dejar de grabar y pónganse a trabajar.